En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. 3 puntos tiene este evangelio, este fragmento del evangelio de Juan que acabamos de escuchar. El primero, el más importante, que Jesucristo es Dios. El evangelista lo dice claramente desde el principio, señalando que esa era una de las causas por las cuales querían matarle. Jesucristo se igualaba a Dios al igualarse al Padre. Jesucristo es Dios, primera lección, no hay que olvidarlo. ¿Qué significa que Jesucristo sea Dios? Que las enseñanzas de Jesucristo son las enseñanzas de Dios. Que las enseñanzas de Jesucristo no son las enseñanzas de un hombre, de un gran hombre, sino de un Dios, de Dios. Son, por lo tanto, intocables. Están por encima de cualquiera, inclusive aquellos que tengan más poder o autoridad. Cristo está por encima de todo. Esto es la primera enseñanza, que no debemos olvidar nunca. A Cristo, a Dios, no se le puede corregir. Dios es Dios. La tercera, en el orden en que aparece en el Evangelio, enseñanza es algo evidente, pero que aquí Jesús lo dice de una forma muy clara y muy explícita. El que haya hecho el bien resucitará para la vida, y el que haya hecho el mal, dice, resucitará para el juicio, es decir, para la muerte. Es decir, la vida eterna existe para todos, pero el premio o el castigo será en función de las obras que hayamos tenido aquí. El que haya hecho el bien para la vida eterna y el que haya hecho el mal para la condenación eterna. Esa es una lección que a veces queda un poco oscurecida con un concepto equivocado de misericordia. Tercera lección, ahí en el medio está. Jesucristo dice, el Padre sigue actuando y yo también actúo. Y yo creo que esto es enormemente importante para nosotros. La actuación permanente de Dios. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces no lo vemos, muchas veces dudamos. Ayer hablaba con un obispo, amigo mío, en Colombia, y me decía que están ante este problema gravísimo de los venezolanos que cruzan la frontera, la de Colombia, la de Ecuador, la de Brasil, y que él en su diócesis tiene que dar 8.000 raciones de alimento diarias. Y no es nada.
quiero decir, no es nada para la cantidad de refugiados que tienen. 8.000 diarias en esa diócesis, una de tantas, aunque esta está muy cerca de la frontera. Te pones en la piel de esos hombres, de esas mujeres jóvenes, pero a veces también padres, madres de familia con sus niños, que se han echado a la aventura, a la nada, sabiendo que dejan detrás su hogar, su trabajo, y que se van a ser extranjeros en una tierra ya superpoblada. ¿Cómo pueden mantener la fe en la providencia divina? ¿No tendrán todas las dudas del mundo acerca de por qué Dios permite y dónde está Dios y por qué no actúa? Es decir, en la vida de cada uno de nosotros, sin necesidad de estar en situaciones tan trágicas, tan horrorosas como las que se están viviendo hoy en Venezuela, en medio del silencio del mundo y de la ignorancia del mundo que no quiere verlo, en medio de la complicidad del mundo con uno que maneja dinero porque tiene el petróleo, en medio de eso son millones los que están sufriendo. Esas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? Repito, nosotros que no tenemos esa situación trágica, gracias a Dios, pero tenemos otras situaciones, tenemos miedos, incertidumbres, enfermedades, dolores, ausencias, decepciones. Y también nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Por eso es importante esta fe. Para estos, como los venezolanos de hoy, como los sirios de hace un año o todavía hoy, porque aún sigue habiendo guerra en Siria, como tantos, pero también a nuestra pequeña situación de dolor que por ser nuestra nos parece inmensa, tenemos necesidad de decir, creo en la providencia divina. Señor, no entiendo, ayúdame, pero yo creo en ti. Yo creo que aunque no entienda, aunque haya oscuridad, aunque el futuro se presente negro, yo creo en ti, creo que tú eres mi Padre, creo que tú no has dejado de actuar y solo te pido que amanezca cuanto antes, que pase pronto esta noche oscura, que se resuelva lo antes posible esta tragedia personal o colectiva y que tenga la fuerza para no hundirme, para no deprimirme, para no separarme de ti en medio de esta calamidad. Por lo tanto, primero, Cristo es Dios, su mensaje es intocable. Nadie, dice San Pablo, ni aunque vinieran los ángeles del cielo, nadie puede tocar y corregir a Jesucristo. Segundo, hay vida eterna. En función de las obras, así será el premio o el castigo. Y tercero, en medio de la oscuridad, no dudemos de que existe el sol más allá de las nubes, de que Dios sigue actuando. De pie, por favor.